Bien, vamos a platicar un poco sobre cómo construir un radioreceptor de AM con componentes simples. Para empezar, pues recordemos que la radio siempre ha sido un fenómeno muy interesante, muy atractivo. Es una suerte de caja mágica de la cual sale música, voces y bueno, desde siempre ha sido algo tan interesante, tan atractivo que nunca dejarán de existir radioaficionados. Entonces todo radioaficionado se le puede reconocer porque intenta construir su propio radioreceptor. El más simple es el receptor de AM. Y bueno, hay un antecedente histórico muy interesante que es el receptor conocido como de cristal de galena. Se le conoce como detector de cristal porque efectivamente el proceso de detección de la envolvente de audio que transporta la señal transmitida por una emisora de radio de amplitud modulada se puede recuperar a través de un dispositivo conocido como detector, que en principio utilizaba un cristal de galena. Un cristal de galena en principio es un sulfuro de plomo y tiene ciertas propiedades muy parecidas a las de un diodo, en el sentido de que solo deja conducir la corriente en un solo sentido. Y bueno, justo con lo que es el inductor, en este caso la capacitancia que está implícita con la antena, una conexión a tierra y unos audífonos, se podía recuperar una señal de AM y escucharla. Entonces este es el antecedente, muy interesante. Ahora ya es complicado y de hecho pues no sería muy funcional usar un detector de galena. Aquí tenemos uno. Nótese cómo es un artefacto pues más o menos voluminoso, pero sobre todo depende de un cristal de galena que se encuentra aquí y de una conexión que tiene que estar exactamente en cierto cristal para que pueda funcionar. Lo malo es que con cualquier movimiento se desajusta, deja de funcionar y por eso es algo problemático. Sin embargo, ahora tenemos algo que lo reemplaza muy bien, que es un diodo detector de germanio. ¿Sí? Es de germanio y tiene que ser de germanio. El de silicio no funciona idóneamente. El de germanio tiene un voltaje de umbral, un voltaje en sentido directo de 0.3, que es mucho más bajo que el de silicio, que en principio es de 0.7, y por eso es el adecuado para poder trabajar con señales de bajo nivel, como son las que se recuperan con una radio del estilo que ya comentábamos. Entonces aquí tenemos al nuevo receptor. En su momento vamos a presentar y hablar de él, pero tenemos también su bobina, los componentes básicos, pero lo más importante es que el detector está siendo aquí realizado con un diodo de germanio. Y bueno, también tenemos unos audífonos de alta impedancia. En su momento vamos a platicar de él, pero por lo pronto hay que comentar que el radioreceptor de cristal tiene pues la característica de que no requiere alimentarse en forma eléctrica. El circuito es sumamente simple y opera, por supuesto, gracias al fenómeno de resonancia del circuito tanque, que es el circuito sintonizador. Pero sobre todo la magia está en la detección del envolvente de audio, que ya lo dije, en este caso se realiza a través de un diodo de germanio. Y para escucharlo, dado que no hay amplificación, pues se utiliza esta misma envolvente, que es de bajo voltaje, alrededor de 100 milivoltios o 0.1 de voltio, y es a través de audífonos de alta impedancia que se puede escuchar sin necesidad de una amplificación de audio. Bien, estas son las características que lo hacen muy atractivo. Lo malo es que al mismo tiempo, por ser tan sencillo y por tener tan escasos componentes, pues la recepción depende de una forma importante de la potencia de la señal de AM que se encuentra disponible en la localidad. Además, es claro y está comprobado que se escucha mayormente durante la noche. Parece que las radiaciones solares afectan en forma significativa la recepción de estos radios. Y bueno, en general, no solo en el caso del radio receptor de cristal, sino en general los radios que vamos a ver aquí funcionan si y solo si la antena tiene una longitud suficientemente larga. Estamos hablando de al menos 10 metros, 15 metros, idóneamente, si se puede más, pero es un hecho que la
amplitud de la señal recibida depende directamente de la longitud de la antena. Antenas cortas no van a permitir escuchar nada. Entonces es indispensable esto y además una conexión a tierra efectiva, como más adelante lo vamos a ver. Bien, en busca de un receptor simple y rastreando la información que está disponible en diferentes fuentes videográficas y también en internet, pues es claro que hay muchísimas opciones, hay muchos videos, incluso yo estoy haciendo el mío porque me parece que hay información que no se comenta y que es importante, y yo voy a hacer énfasis en esa información. Me queda claro que el receptor más simple, el receptor de AM óptimo, se sustenta en el dispositivo ZN414 o su equivalente, el D7642, que es un receptor de RF, amplificador de la señal de RF y detector de la señal de AM. Todo eso en un solo circuito integrado de solo 3 terminales. Si a esto le sumamos un amplificador del tipo LM386, que es un amplificador de audio, basta agregar una antena de ferrita, que además está especificado la operación del ZN414 con una operación mediante una antena de ferrita, un capacitor variable y una batería de 9 voltios, y podemos obtener un receptor óptimo. En las referencias que vienen al final de mi presentación, ahí aparece un documento donde se puede ver cómo construir este receptor, pero lo importante es que este circuito es definitivamente una belleza, es simple, es barato y es funcional. El único inconveniente es que nos limita para poder realizar nuestro propio diseño. Entonces eso le quita un poco de magia, y por eso aquí vamos a ver cómo podemos construir el nuestro con base a un diseño y ciertas características funcionales interesantes. Bien, entonces aquí tenemos la propuesta. Vamos a ver cómo podemos llegar a una construcción con un poco de ingeniería y un poco de arte. Muy bien, entonces vamos a comenzar por los requerimientos para cualquier receptor con componentes simples. Por supuesto necesitamos una antena suficientemente larga. Ya comentamos que si no tiene una longitud suficiente no va a ser posible la recepción. Aquí estamos hablando de una longitud de por lo menos 10 metros, idóneamente 15 metros, y lo más importante es que debe estar instalada en un espacio abierto, preferentemente en lo alto, por ejemplo en una azotea. Hay que contar también con un sistema de tierra efectivo. El sistema debe estar aterrizado, si no, no se va a lograr una recepción óptima. Asimismo, es indispensable un diodo detector de germanio. No pierdan el tiempo con diodos de silicio, no funcionan. Solamente diodos detectores de germanio, como lo es el 1N60P o la serie AA121 y equivalentes. Hay que contar además con una fuente de poder que esté regulada y que no tenga ruido, que no tenga un rizo significativo. En su defecto, pues emplear una batería, por ejemplo, una de 9 voltios. La fuente, si es ruidosa, también va a ser un problema para poder tener una recepción adecuada. Bien, entonces estos son los requerimientos. Vamos a ver que en general, para poder tener un diseño que cumpla con las características de amplificación suficiente de la señal de RF, pues necesitamos una etapa de radiofrecuencia inmediatamente después del circuito de sintonización. Aquí vamos a tener un acoplamiento inductivo y después viene la etapa de detección a través del diodo 1N60P, en este caso, la etapa de filtrado para recuperar la envolvente, y luego a través de este amplificador, el M386, vamos a tener la amplitud suficiente de la señal de audio para poder de alguna manera excitar una bocina, que en este caso es de 8 ohms, o pueden ser unos audífonos de 20 ohms. Y aquí tenemos la etapa de alimentación. Cada una de estas partes las vamos a discutir y entonces va a ser parte de lo que vamos a comentar en este punto. Entonces vamos a empezar con los elementos claves. En este video les voy a mostrar cómo construir un radioreceptor de AM con componentes simples y caseros. Está inspirado en el radioreceptor de cristal de galena, pero ahora en vez de usar ese cristal de galena vamos a emplear
un diodo detector. Este que tenemos aquí es un diodo detector de germanio, el 1N60. Y este reemplaza entonces el cristal de galena. Tiene que ser estrictamente un diodo de germanio. No se pueden usar diodos de silicio. Tiene que ser uno de germanio y particularmente este de 1N60. También vamos a emplear una antena que debe ser de una longitud suficientemente grande, por ejemplo con cable desnudo. Este es para malla de tierras, calibre 14, y se requiere una longitud suficiente. En principio de 5 metros hasta 10 metros, idóneamente de 10 metros hasta 15 metros. Es necesario porque es uno de los elementos fundamentales. Sin esa antena no es posible que el receptor funcione. También puede usarse un cable como tipo alambre rígido, este es calibre 18, pero hay que quitarle el aislante y eso implica más trabajo. Vamos a construir nuestra bobina para el circuito tanque. Particularmente esta tiene en el devanado que va a ir al circuito tanque 60 vueltas y en el devanado que va a ir al acoplamiento para la detección o amplificación 30 vueltas. Y bueno, están usando alambre de magneto calibre 23 AWG y está usando un tubo de PVC que tiene un diámetro de 5 centímetros. Este devanado que ya tengo preparado, ¿verdad? Cabe muy bien en una longitud de 10 centímetros. La separación entre los devanados es de medio centímetro y en el diagrama viene explicado cómo se conecta y más adelante voy a explicar cómo se cablea el punto común y los devanados que tiene esta bobina. El otro componente importante es el capacitor variable. Vamos a emplear un capacitor variable de este tipo que es para receptores de AM. Incluye dos capacitores variables. En principio el del lado izquierdo va de 0 picofaradios a 60 picofaradios y el del lado derecho en principio va de 0 picofaradios a 140 picofaradios. Comparten el punto común, el del medio, pero la realidad es que cuando ya uno hace las estimaciones con el dispositivo real, se estima que la capacitancia del capacitor variable del lado izquierdo va entre los 6 picofaradios hasta los 80 picofaradios, mientras que el de la derecha va de los 5 picofaradios hasta los 170 picofaradios. Como sea, vamos a trabajar con este y bueno, vamos a ver más adelante cómo es que la antena tiene que prepararse. Muy bien, pues entonces vamos a ver los detalles sobre la antena. Es importante que tengamos en cuenta que debe ser suficientemente larga, idóneamente más de 10 metros. Hay que estar debidamente instalando esta antena en un lugar abierto, en lo alto, por ejemplo en una azotea. El hilo de la antena debe ser un cable de alambre o el mismo cable desnudo, debidamente aislado en los extremos. Esto lo vamos a ver en la demostración práctica enseguida. Y la conexión del receptor se realiza precisamente tendiendo un cable que conduzca la señal desde el hilo de la antena hasta el circuito tanque. Vamos a ver esto en forma práctica. Muy bien, para la antena voy a usar en esta aproximación este cable. En principio tiene aproximadamente 5 metros. Idóneamente la antena tendría que estar colocada en un lugar alto, digamos en una azotea, y estar alejado de muros, debidamente aislada de los extremos en los que se soporta. Por eso vamos a emplear estos anillos de plástico, ¿no? La idea es que se haga una operación de este tipo
con eso termina un extremo, y aquí en este otro, ahí se engancharía a través de algún otro elemento al poste de un extremo. En el otro extremo se haría exactamente lo mismo. Entonces, la idea es que tengamos precisamente los dos extremos aislados y en los dos extremos hallamos exactamente lo mismo. Aquí está el otro extremo. El otro extremo, vamos aquí a repetir el mismo procedimiento. Y con esto ya tenemos en principio nuestra antena. En este punto es donde colocaríamos el sujesor para que quede fija de un lado y del otro, y el anillo de plástico permite aislar el hilo de la antena. Ya nada más faltaría colocar aquí la terminal que permitiría conectar a nuestro receptor. Para conectar el cable que va a ir al radio, voy a ir a uno de los extremos y aquí simplemente voy a enroscar este punto va a donde se sujeta la antena, y este cable rojo es el que me va a ir a llevar la señal al receptor. Entonces ahí ya tenemos la idea fundamental. Insisto, la antena es la parte básica, debe estar perfectamente colocada, perfectamente aislada y con la longitud adecuada. Si esto no se cumple, el receptor no va a funcionar. Debe estar en un lugar abierto, que no tenga, de preferencia que tenga una buena visibilidad desde la altura, y con eso vamos a garantizar que la señal pueda ser recibida. Para el montaje en alguna pértiga, en algún tripié, o como en este caso estoy usando un perchero para fines de prueba, pues básicamente la idea es que el anillo de plástico me sirva como aislante, y ya para fijar usamos, por ejemplo, algún mecanismo como este, y aquí simplemente vamos a instalarlo haciendo algo así, ¿no? Se extendería, en el otro extremo ya habría algo equivalente, y con eso fijamos la antena. Ahora vamos a platicar un poquito sobre los detalles que se requieren para la Tierra. Es indispensable aterrizar el sistema. Si el sistema no está aterrizado, no va a funcionar correctamente. La conexión a tierra física, entonces, es indispensable para que el receptor funcione. Esto debido a que con ello se asegura que la antena funcione de la mejor forma posible y de esta manera permita llevar las señales de AM al circuito tanque. Entonces, ¿qué quiere decir un sistema de tierra física efectivo? Básicamente contar con una varilla de aterrizaje en lo que es la red eléctrica. Si esto es el caso, pues la conexión a tierra se podrá realizar a través del terminal de tierra que está disponible en los contactos de nuestra instalación eléctrica. De no ser el caso, puede aprovecharse alguna tubería de agua que sea de cobre y que esté, pues normalmente, digamos, se instala bajo tierra y por eso funciona como una buena conexión a tierra. En ese caso, pues nada más habría que limpiar la zona donde vamos a conectar la tierra a través de un cable
asegurándonos de que haga realmente contacto, que haya continuidad. En otras palabras, que la resistencia sea cero entre el cobre de la tubería y el punto en el que estamos nosotros conectando el cable que va a llevar la tierra a nuestro sistema. Entonces, esta es la situación. Vamos a ver en forma práctica de qué estamos hablando. Bien, el otro asunto es la tierra. Es fundamental para la correcta recepción. En caso de que nuestra instalación no tenga una tierra conectada debidamente, pues hay que improvisar una tierra. Aquí les voy a mostrar una varilla, precisamente una varilla para aterrizar. Es una varilla de cobre de aproximadamente 1,50 m. Es esta, ¿no? Esta es la varilla que en principio va aterrizada. En el extremo superior es donde se tendría que colocar el cable, ¿verdad?, que nos llevaría a poder aterrizar. Y esta varilla pues se entierra por completo. Se supone que las instalaciones en México por lo menos especifican que hay que tener tierra. Ahorita les voy a mostrar la tierra de mi acometida, pero esa es la varilla. Entonces vamos a ver en mi acometida. Aquí está la instalación de CFE. Y entonces vamos a ver en qué parte está. Digamos, la tierra viene junto con la instalación. Ahí está el medidor. Luego viene el ducto, que incluye particularmente la tierra. Es este. Y vamos a ver dónde está la tierra, ¿no? Ahí, si ustedes observan, tengo el cable. Este es el cable de la tierra. Y ahí pues está la varilla en algún lugar. Pero noten que esa es la tierra. Entonces, si ustedes no tienen tierra, hay que hacer algo equivalente. Pero al final del día siempre se va a ocupar la varilla que ya les comentaba. Esa varilla es la que tiene que ir aterrizada. Listo, entonces ese es el tema de la tierra. En su defecto, pues se puede usar una tubería de cobre. Noten cómo también va finalmente a tierra. La tubería de cobre nada más hay que lijarla, porque normalmente se forma una capa de óxido que no es conductiva, pero si se lima y se deja el cobre a la vista y ahí se coloca el cable de tierra, también es posible emplear esa tierra. Listo, es todo lo que les quería comentar sobre la tierra. Ahora toca el turno a los componentes del circuito tanque. Estamos hablando del capacitor variable y del inductor, y de paso pues del acoplamiento inductivo que permite trasladar la señal del circuito tanque de sintonización a la etapa de amplificación de RF. Entonces vamos a ver, pues repasar solamente que el circuito tanque se construye con un circuito en paralelo de un capacitor variable y un inductor. Básicamente este circuito es el que permite que a cierta frecuencia el sistema resuene, y ese fenómeno de resonancia es precisamente lo que se conoce como sintonización. Evidentemente el capacitor es variable para que esa frecuencia de resonancia vaya cambiando en función del valor de la capacitancia, y de esa manera podemos nosotros barrer un cierto intervalo de frecuencias. Cuando el circuito tanque está resonando a una cierta frecuencia, esa frecuencia precisamente es la de resonancia, y en ese sentido se está sintonizando la frecuencia de la señal de RF que tiene esa misma portadora, ese mismo valor de frecuencia de portadora. Entonces podemos dejar el valor del inductor como constante y simplemente vamos ajustando la sintonización con el capacitor, que sí permite variar su valor de capacitancia. Aquí tenemos el capacitor, es un capacitor variable.
En particular estamos usando un capacitor comercial para circuitos de receptores de AM. Típicamente tienen dos capacitores. El capacitor del lado izquierdo es el que se conoce como de antena, y el capacitor variable del lado derecho es el que se conoce como el del oscilador. Noten que por especificación el capacitor variable de antena va de 0 a 140 picofaradios, mientras que el capacitor del oscilador está especificado para ir de 0 a 60 picofaradios. La realidad es que ya haciendo estimaciones del valor de capacitancia real, el de la antena va en realidad de 6 picofaradios a 170 picofaradios, y el del oscilador de 6 picofaradios a 90 picofaradios. Como sea funciona, nada más hay que tenerlo en cuenta para el cálculo de la frecuencia de resonancia. Y aquí, al darle vuelta al dispositivo capacitor, vemos que hay dos tornillitos, son los trimmers de ajuste fino. También son capacitorcitos que están en paralelo con cada uno de los capacitores principales, y ello me permite hacer un ajuste fino para el caso de, si es que se requiere, hacer una sintonía mucho más fina. Normalmente los vamos a dejar en su posición de defecto y solamente vamos a jugar con el capacitor principal. Bueno, entonces en nuestro caso, para la propuesta que se está realizando, vamos a conectar en paralelo los dos capacitores, esto a fin de sumar las capacitancias de cada uno de ellos, de tal manera que en realidad, si hacemos esa conexión, si unimos las dos terminales de los capacitores, el punto medio es un común, lo que tenemos es un capacitor total efectivo con una capacitancia que va de los 12 picofaradios a los 260 picofaradios aproximadamente. Bien, eso es respecto al capacitor variable. El otro elemento importante que nos va a funcionar tanto como inductor del circuito tanque como de acoplamiento inductivo para trasladar la señal de ref al amplificador es precisamente este inductor que vamos a construir pues con un tubo de PVC de 5 centímetros de diámetro, y vamos a dar entonces suficientes vueltas de acuerdo a las instrucciones que tenemos aquí en el diagrama. Particularmente el devanado principal, el que está en el circuito de sintonización, tiene 60 vueltas de cable calibre 23, mientras que el acoplamiento inductivo lo vamos a realizar con un inductor que tiene 40 vueltas, también calibre 23. Nótese que dos de las terminales se van a conectar a tierra, ¿sí? Y por ello van a tener una conexión común, y las otras, una de ellas es la que va al circuito tanque, al circuito de la antena, mientras que el otro va precisamente al acoplamiento con el circuito de amplificación de RF. Bien, entonces vamos a ver detalles prácticos en este sentido a continuación. Voy a platicar ahora de la construcción de la bobina. Noten cómo se trata de dos devanados. El primer devanado es el de 30 vueltas, este segundo devanado es de 60 vueltas. En sí, la idea es que se devanan los dos devanados procurando una distancia de 0.5 centímetros entre ellos. Y lo importante es que en cada extremo de la bobina tengo dos perforaciones en las cuales amarro el cablecito dando dos vueltas en ambas perforaciones para fijar este extremo. Luego, donde termina este devanado, que sería aquí, también dos perforaciones, y también le doy dos vueltas para fijar un cable que luego va a ir conectado a su vez a la salida inferior de este otro devanado de 30 vueltas, todos con el mismo principio de las dos perforaciones para fijar. Aquí tenemos en estas dos perforaciones la salida del devanado de abajo, también dos perforaciones para fijar el cable y que no se mueva. Entonces, esa es la idea. Sí, aquí para este devanado vemos que tiene las dimensiones esperadas. Estoy usando calibre 23. Entonces, ahorita vemos cuánto mide cada devanado. Entonces, vamos a ver. El devanado de
60 vueltas, pues, bueno, el de 30 primero. El de 30, 2.20, o sea, 2.2, 2.3. El devanado de 60, 3.5, 3.6, ¿verdad? Entonces, esas son básicamente las dimensiones aproximadas para que tengan una idea de cuánto implica 30 y 60 vueltas con calibre 23 AWG. Y las perforaciones, insisto, para fijar, se conectan a un punto común los extremos que vendrían siendo los extremos inferiores, quedan libres los extremos superiores, y concretamente la bobina de 60 vueltas es la que va a formar parte del circuito tanque, y la de 30 es la que va a alimentar a la etapa de detección, en su caso amplificación de RF, y de esta manera hay un acoplamiento inductivo. Listo, pues ahora sí creo que ya tenemos todos los detalles sobre los componentes esenciales para este radioreceptor de AM simple. Ahora vamos a platicar un poco sobre los detalles de la etapa de amplificación de RF. Vamos a ver. Recordar nada más que la señal que se entrega en el acoplamiento inductivo es una señal que está en el orden de los milivoltios, entonces pues hay que amplificarla lo suficiente para que el diodo detector pueda hacer su trabajo. Hay que pasarla del orden de las decenas de milivoltio a las centenas de voltio. Así que entonces este es el acoplamiento inductivo. Aquí pasa la señal a través de este capacitor de acoplamiento al primer transistor. Este arreglo de amplificación es un arreglo de amplificación sustentado en este transistor NPN, y bueno, está dada la teoría y sabemos que la amplificación está básicamente en términos de la relación que hay entre este valor de resistencia y este valor de resistencia total. El capacitor que tenemos aquí de desacoplamiento pues hace que para cierto valor de frecuencias en realidad se comporte como un cortocircuito y esta resistencia deje de operar. Así que para el intervalo de frecuencias que nos interesa, que va de los 500 kHz a los 1600 kHz, que es el intervalo de AM, resulta que este capacitor prácticamente es un cortocircuito para esta resistencia. Así que entonces la relación de ganancia está dada solo por el cociente de 2200 ohms sobre 100 ohms. Aunque ese valor, digamos, nos arroja un valor del orden de, digamos, 20 veces, la realidad es que ya en la práctica esta etapa de amplificación en términos reales es de 5 veces la ganancia. Acá tenemos duplicada la misma, el mismo esquema, son dos etapas que están en serie, y si consideramos que cada una tiene en principio una ganancia de 5 veces, asumiendo que este preset tiene un valor de 2.2K, entonces estaríamos hablando de una ganancia total de 25 veces, que es suficiente para el nivel de señal que típicamente vamos a tener en la entrada de esta etapa de amplificación. Entonces este preset es precisamente para llevarlo en un valor máximo de 2.2 kiloohms y un mínimo de 0. Cuando es 0, pues resulta que la ganancia sería prácticamente unitaria, y entonces quedaría solamente la primera etapa de amplificación. Esto es en el caso de que la señal que estamos recibiendo sea muy fuerte. Como no tenemos un control automático de ganancia, tenemos que hacer el ajuste manual, y por eso la presencia del preset. En el video de demostración práctica vamos a ver cómo es que funciona esto. Por lo pronto aquí expliqué a grandes rasgos cuál es la idea. Bien, ya una vez que tenemos una señal con una amplitud suficientemente grande, del orden de las décimas de volt, empieza a operar el circuito que es el de detección, conformado por el diodo de germanio, y la etapa de filtrado para recuperar la envolvente que ya es una señal de baja frecuencia, ¿sí? Es una señal de audio, pasa por este acoplamiento y entonces pasa a la etapa de amplificación de audio que está sustentada en el circuito LM386. Aquí la parte importante es que a su vez tengo un control de volumen
que básicamente es un potenciómetro. Y bueno, todos los demás elementos están especificados en la hoja técnica del circuito amplificador. Aquí simplemente yo voy a colocar o bien una bocina, y específicamente yo coloqué también en paralelo unos audífonos para hacer el ajuste fino, porque se detecta igual la señal del envolvente, pero se escucha mejor con unos audífonos que con una bocina. Entonces por eso conviene tener ahí una bocinita. En fin, esa es básicamente la idea. Aquí tenemos con más detalle los valores de los componentes, ¿sí? Aquí nada más hacer la notación de que este capacitor con esta resistencia pues funciona como una suerte de filtro pasabajos, de tal manera que aquí pasa únicamente la envolvente de audio, y por acá pues se va toda la componente de alta frecuencia de la portadora de RF. Esa es una forma de verlo. La otra es tomar esto como un circuito RC con una constante de tiempo, y entonces pues completan, ¿verdad?, los intervalos entre los elementos de RF que han sido pues de alguna manera rectificados, y pues al pasar solamente la mitad, ¿verdad?, hay que unir los puntos de las cimas de cada uno de los semiciclos, y entonces ahí funcionan también como una recuperación del envolvente de AM. Esa es la idea en lo general. Sobre la alimentación, nada más comentar que si el circuito que alimenta a nuestro sistema no es una fuente de alimentación regulada y con un rizo bajo, es decir, con una cantidad de ruido mínimo, pues vamos a tener también problemas en nuestro receptor. De ser necesario, si no se cuenta con un regulador y una fuente constante, pues sí valdría la pena, en vez de usar esto, usar una batería de 9 voltios, o al límite aquí en la entrada, ¿no?, que aunque el intervalo va de 7.5 a 25 voltios, pues yo pudiera usar incluso aquí también una batería de 9 voltios. Este circuito es nada más de señalización. A través de LED vamos a observar si la fuente está encendida o está apagada. Bien, entonces esto es básicamente, aquí tenemos los detalles un poco en grande de la etapa de circuito de alimentación a través de este regulador. Aquí estoy usando el 7805 y sus capacitores, ¿verdad?, para eliminar en parte el ruido que pudiera haber por ahí. La perla de ferrita y esta resistencia me permiten eliminar cualquier ruido que eventualmente pudiera estar en la sección de audio y evitar esa retroalimentación ruidosa hacia la etapa de RF. Así que la etapa de RF en realidad va a tener un voltaje ligeramente menor al de la etapa de audio, que está indicada aquí por esta vez subíndice S. Bien, entonces vamos a ver ahora en forma práctica de qué estamos hablando, con una primera aproximación montando los componentes del circuito sobre un protoboard. Vamos a ver de qué trata esto. Bien, aquí ya tengo montado mi prototipo. Tenemos aquí la bobina del circuito tanque, el capacitor variable del circuito tanque. Si vemos con más detalle, tengo mi componente del diodo detector, justo ahí donde está la punta roja. Ese es el ánodo al que está conectada la punta roja, y ahí voy a medir precisamente la salida del amplificador de RF para, en su caso, pues ajustar el potenciómetro de preset, ¿no? Ahí tengo tanto el potenciómetro de preset como el del volumen. El del volumen va a la etapa de audio, donde está el LM386, y luego viene, en mi caso, estoy conectando a la salida un audífono para el ajuste fino, y ahí mismo voy a conectar a su vez una bocina en su momento ya para la recepción. Entonces ahí está, digamos, a grandes rasgos, ¿verdad? Voy a usar también mi componente de prueba, la Analog Discovery 2, y voy a estar monitorizando el nivel que está justo a la entrada del detector a través de mi computadora. Entonces, digamos, es básicamente la idea de cómo está aquí armado todo el set de pruebas. Y entonces ahora nada más me falta comentar el tema de la antena. Es importante
tomar nota de que estoy conectándome a tierra directamente a través de el socket de alimentación de tierra, y esa tierra es justo la que mando a mi circuito. Es mi línea de tierra. Debe estar aterrizada para que la recepción sea adecuada. Ya nada más me falta conectar la antena. La voy a poner afuera en su momento. Ahorita este cable sería el extremo que tendría yo que voy a conectar ahora, ¿sí?, en el circuito tanque, y iría aquí. Estoy conectando la antena y entonces ahorita voy a montar las pértigas, los postes, con la antena extendida para hacer la prueba de recepción. Muy bien, aquí tenemos la instalación de la antena. Está montada sobre unos tripiés. Tiene una longitud aproximada de 5 metros y con esa vamos a hacer la prueba. Aquí vamos a ver un detalle de cómo se conecta uno de los extremos a la antena. Y aquí pues tenemos precisamente la máquina en la que estamos monitorizando el nivel de la señal. Y aquí el prototipo. Tengo mi tarjetita Analog 2 para poder hacer las mediciones y con eso ajustar el nivel de los presets para poder tener en un nivel adecuado la amplificación. Entonces ahí ya se está sintonizando una señal. Vamos ahorita a ver básicamente en qué consistiría una saturación, una señal saturada. Estoy midiendo el nivel de la entrada del diodo detector. Entonces básicamente voy a saturar a propósito la señal, voy a aumentar la ganancia de la última etapa de amplificación de RF. Ahí se ve que está saturada. Sí, eso no sirve. Necesitamos ajustar para que se vea una señal modulada en AM. Entonces voy a disminuir la ganancia hasta observar un perfil modulado adecuado. Ahí. Estoy en el orden de 100 milivolts por división y justo esta señal tiene 100 milivoltios precisamente de voltaje pico, lo cual ya permite escuchar una estación a través de los audífonos y del sistema. Estoy usando ahorita unos audífonos para propósito de prueba y ya se escucha la estación. Entonces básicamente esa es la idea del montaje y proceder entonces a armar el sistema ya con un prototipo un poco más estable. Listo. Aquí tengo ya la antena conectada a las pértigas y pues a través del cable de la antena ya me estoy conectando a mi dispositivo de recepción y se puede observar en la pantalla los niveles de audio montados sobre la portadora y por supuesto pues el preset está colocado de tal manera que la amplificación sea la adecuada. Aquí los niveles que tenemos son de 200 milivoltios pico, es una señal
con una amplitud adecuada y se escucha muy bien en el audífono. No, es mejor usar un audífono para propósitos de ajuste fino que una bocina, porque la bocina no ayuda a la recepción, en cambio el audífono sí, y por eso yo estoy usando un audífono. Ya estoy sintonizando una estación y todo, insisto, con la antena que armamos hace un momento. Ahí está. Ay, perdón. No se preocupe. Básicamente es la idea. Y con eso pues concluyo mi demostración práctica sobre esta construcción del radio. Solo me falta pasarlo a un circuito de prototipado más definitivo y montarlo. Una vez que hemos probado nuestro sistema de recepción en un protoboard, para pues garantizar que todo funciona correctamente, podemos proceder a pasar el circuito a un prototipo un poco más en limpio, y para ello utilizaremos una tarjeta y soldando los componentes en ella. Entonces vamos a ver que podemos hacer unas pruebas ya definitivas antes de colocarlo en su base o donde quiera que vamos a poner ya al sistema. Veamos entonces. Muy bien, pues he terminado de soldar la tarjetita con los componentes que originalmente se habían montado en el prototipo, y ahora pues la tengo ya en limpio, y entonces pues podemos ver que se disminuyó notablemente el espacio. De hecho, si acercamos, vamos a identificar los componentes que están siendo utilizados. En esta sección van a entrar los componentes del circuito tanque. Este primer transistor es la primera etapa de amplificación de RF. Este segundo transistor es el segundo amplificador de RF con su preset de ajuste para la ganancia. Luego viene el diodo detector de germanio y finalmente la etapa de audio con el socket para el amplificador LM386. Al final pues he puesto ya un potenciómetro de 10K para el volumen, y también he incorporado un jack para la alimentación. De hecho, en la parte trasera he puesto el elemento de regulación de 5 voltios, un LM7805. Noten cómo pues, las soldaduras ya están en limpio, perfectamente soldado todo, y pues ya nada más listo para la prueba y los ajustes finales. Entonces, una vez que quede probado, pues ya lo podría montar en alguna carcasa o alguna cajita, algo que contenga al radioreceptor. Entonces lo que seguiría sería la prueba con la antena, el circuito tanque, y hacer los ajustes para que quede ya funcional y poderlo montar. Bien, pues aquí ya tengo entonces el prototipo montado con la antena, debidamente aterrizado. He ya reemplazado el audífono que estaba usando para los ajustes finos y la sintonización fina por una bocina. Entonces, ahorita en principio pues ya lo tengo sintonizado y ajustado. La ganancia del amplificador de RF, el volumen, la estación para que rápido se observe el efecto. Aquí se va a escuchar la estación, voy a encender.
Se oye muy bajo, pero sí está presente. Acá tengo el volumen. Lo tengo al máximo. Si disminuye el volumen, deja de escucharse. Entonces, pues, básicamente es observar lo que ocurre cuando se aumenta la ganancia demasiado. Con el preset voy a aumentar la ganancia de la segunda etapa de RF. Se ajusta donde todavía se escucha. Si lo aumento demasiado se puede saturar y distorsionar. Y acá vamos a sintonizar. Entonces, el propósito del ajuste de ganancia de RF es precisamente, con independencia del volumen, aumentar la ganancia de RF antes del detector. Pues listo, entonces nuestro prototipo está funcionando y pues ya podemos montarlo en alguna cajita, alguna base. Aquí es muy importante nada más comprobar el tema de la tierra. La tierra es fundamental. Como ya vimos, si no se cuenta con instalación de tierra, pues hay que realizar alguna, ¿no? Ya sea conectándose a una barra que esté precisamente enterrada, una barra de tierra, o por defecto incluso una tubería de cobre que esté bajo el suelo y que tenga una salida. Ahorita voy a demostrar lo que pasa cuando no estamos conectados a tierra. Acá tengo, este es el cable de tierra. Es el cable de tierra. ¿Qué pasa cuando deja de haber tierra? Pues ya no sintoniza. ¿Sí? Volvemos a conectar a tierra. Y se normaliza la recepción. Listo, ahí está la importancia entonces de la tierra. Aquí en esta posición en la que estoy en mi azotea. Y les voy a mostrar entonces dónde quedó la antena. Aquí en donde yo vivo, pues ahí se ve la pértiga con la antena. Esta antena tiene alrededor de 12, 13 metros. Y a ver si
con zoom para ver la conexión de la antena. Listo. Listo. Ya para casi terminar, pues procedemos a montar el prototipo en su base definitiva, y en mi caso pues estoy aprovechando una base de un reloj que ya no funcionaba, y bueno, esto hace que obtenga yo un dispositivo muy atractivo desde el punto de vista estético y bueno, aparte funcional. Vamos a ver entonces qué es lo que hice yo para el montaje. Muy bien, pues ya monté la tarjeta sobre una base. Estoy aquí reutilizando la base de un reloj de pared. La verdad es que quedó muy atractivo. Al final a mostrar cómo quedó ya con su cubierta de cristal y su base propiamente para colgarla en la pared, pero aquí lo importante es que me ocupo muy bien en este espacio. Aquí tengo el capacitor variable, el ajuste se hace por atrás. Igual el potenciómetro del volumen, el ajuste se hace por atrás. Aquí tengo un par de tornillos de fijación. También aproveché la carcasa del regulador de alimentación para poder fijar la tarjeta, ¿sí? La zona de RF, el diodo detector, el diodo de monitorización de energía eléctrica, la parte de audio, ¿sí? El cableado para la bocina va por atrás, llega la bocina que está aquí en la parte superior, abajo la bobina del circuito tanque, de este lado los bornes de conexión de la antena y de tierra. Y de hecho, si nosotros giramos el dispositivo podemos apreciar más detalles como quedó por atrás. Ajuste de volumen, la perilla para el ajuste del capacitor variable, los bornes para antena y tierra, acá el jack para alimentación. Estoy suponiendo que voy a introducir 12 voltios, el regulador pasa de 12 voltios a 5 voltios regulado, sus capacitorcitos de entrada y salida del regulador. Aproveché para hacer conexiones de tierra al borde de la tarjeta. Sí, son estas conexiones. Y finalmente, opcionalmente, si quiero monitorizar, usaré el jack de los audífonos. Para ajustes finos, sintonía fina, se escucha mejor con los audífonos. Ahorita voy a encender el dispositivo. Lo tengo con el máximo volumen para que se aprecie y en una cierta estación. Entonces vamos a ver cómo funciona. Voy a encender. El LED de monitorización. Y bueno, queda muy bonito. Funciona bien. Y ya nada más lo voy a montar con su carcasa de cristal. Finalmente he montado la base en su carcasa, ¿sí? Con su cubierta de cristal. Era un reloj. Quedó muy bonito. Vamos a ver cómo funciona.
Bien, pues básicamente es la idea. Solo voy a girar para que se observe cómo las entradas en la carcasa para los bornes con unas perforaciones. Y bueno, básicamente entonces así quedó nuestro dispositivo ya terminado, con un poco de ingeniería y un poco de arte. Muchas gracias por su atención. Finalmente, como epílogo, vamos a ver que ya con todo lo que tenemos, pues es muy simple probar el sistema de recepción más básico, que es el que está inspirado en el receptor de cristal de galena, el circuito tanque con el diodo detector y unos audífonos, y con eso podemos recibir señales, aunque ya no estamos con la presión de que si no recibimos nada, pues nos sentimos decepcionados. Entonces, este circuito básico es el que tenemos aquí enfrente, es el circuito tanque con el capacitor variable, el inductor que está formado por el devanado de 60 vueltas, su antena, su conexión a tierra, el diodo de germanio, que es indispensable, el capacitor y el resistor de filtrado, el mismo que ya describimos, un acoplamiento capacitivo, y aquí la parte importante son unos audífonos piezoeléctricos de alta impedancia. Están especificados con 20 kiloohms, pero vamos a ver que es indispensable que sean de alta impedancia para que podamos escuchar la señal que pudiera llegarse a detectar, en función de que al ser audífonos piezoeléctricos de alta impedancia tienen una sensibilidad que es por lo menos 10 veces la de unos audífonos convencionales. Entonces, estos no son audífonos como los que usé para hacer la prueba de ajuste fino, son audífonos especiales, insisto, de alta impedancia, que son caros. Y bueno, la verdad es que yo hice la prueba nada más para pues demostrar que eventualmente se podía hacer una recepción, aunque sea en forma intermitente en las noches, con este esquema tan básico. Vamos a ver entonces qué es lo que hice para pues ya concluir este video. Muy bien, aprovechando ya todo lo que tenemos, la antena, la bobina, incluso los diodos detectores, pues nada más para quitarme la duda, he armado el circuito más básico, que es el circuito inspirado en el radioreceptor de cristal. Sus únicos componentes son, pues, por supuesto, el circuito tanque con la bobina. Aquí tengo un par de capacitores que están ajustados para la frecuencia de la estación más fuerte aquí en la localidad, que es 1600, asumiendo un inductor con un valor, y se puede despegar cuál es el valor de la capacitancia para la frecuencia de resonancia, 1600 en este caso, 1600 kilohertz. Y bueno, directamente del circuito tanque va la antena, que ya sabemos, la hemos ya en múltiples ocasiones pues presentado. Ahí está la antena, estamos a 5 minutos de que se ponga el sol, es cuando empieza a recibirse mejor con este tipo de dispositivos. Por supuesto, la tierra física, y entonces el circuito esencialmente pues está compuesto, como decía yo, el circuito tanque, la antena, el diodo detector, un capacitor de 22 picofaradios, una resistencia de 470 kilos, luego un capacitorcito de 1 microfaradio para que pase el audio, y finalmente aquí los extremos de unos audífonos de alta impedancia, que es este dispositivo. Es un audífono muy peculiar, de piezoeléctrico con latón, y es caro, por eso solo lo voy a demostrar yo. Cuesta como $8, más la importación, sale más caro la importación, la traen desde Taiwán. Entonces, en resumen, son como 500 pesos de ese audífono piezoeléctrico de alta impedancia. Pero bueno, yo lo compré para hacer la demostración, y entonces he visto que
Este dispositivo funciona justo cuando el sol se mete y toda la noche. Al parecer las radiaciones solares más las condiciones atmosféricas afectan la recepción durante el día, pero con la antena que tenemos, que ya vimos que es de aproximadamente 13-15 metros, con este circuito tanque casero, pues se empieza a recibir la señal intermitentemente, pero sí se llega a escuchar. Entonces, pues nada más era para tomar nota que también se puede hacer un circuito muy simple. Solamente el circuito tanque con el diodo, el filtrado del envolvente, un acoplamiento y un audífono de alta impedancia. Listo. Muy bien, pues hemos concluido este video, espero que haya sido de utilidad. Aquí les presento las referencias que he consultado, los dos son muy interesantes, en particular el del colega Filipovic incluye muchos diseños y sistemas de recepción de muy diferente tipo, incluso abarca algunos de FM. Aquí es donde podrán encontrar en particular el radio receptor óptimo que platicábamos al inicio, que emplea nada más dos circuitos, un circuito de amplificación y detección de RF y un amplificador de audio, y es un esquema bellísimo que funciona muy bien. Si quieren ver los detalles sobre esto, pues están aquí en esta referencia. Entonces, pues con esto termino. Les dejo en los comentarios la lista de componentes para el circuito receptor básico que propongo, y por mi parte sería todo. Infinitas gracias a todas y todos.